Buenas tardes. Hoy estamos con 5 personas que han venido aquí para contarnos sus experiencias y cómo han vivido la historia durante el siglo XX en nuestro país. Son abuelas y abuelos de quienes estudiamos aquí. Hoy queremos saber de primera mano cómo fue la realidad, cómo fue sus semejanzas, porque también las hay, con el día presente de hoy. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. En efecto, Marta, plantearemos una serie de cuestiones que han realizado el alumnado de cuarto de la ESO. Claro, está coordinado por un buen número de profesores y de profesoras de distintas materias. Esta actividad se enmarca en una propuesta metodológica llamada Aprendizaje basado en proyectos, que adquiere un carácter global, uniendo esfuerzo y competición desde diferentes perspectivas, y que hoy concretaremos en esta entrevista. Hacemos público desde aquí nuestro reconocimiento a este trabajo común y nos centramos ya en el tema que nos ocupa, presentando brevemente a cada una de las personas que han venido ahí. Por supuesto, si lo permiten, diremos su edad y algunos datos sobre ellos. Bueno, pues a mi izquierda tenemos a doña Ana Monbray, 67 años. No, yo 67 no. Aquí pone 67 años. Mira, Anita, me ha puesto 4 más de más. Doble nacionalidad anglo-española, aunque no ha vivido en Inglaterra. Sí, mira. Ay, aquí me pone lo contrario. Abuela de Ana Ramírez. A continuación tenemos a Lourdes Jiménez, 78 años. Vivió en Cádiz. Su madre fue profesora y vivió personalmente la explosión en 1947. Por este lado contamos con doña Leonarda Martín. Tiene 78 años y es la abuela de Elena Madrigal y Alejandro Gómez. Es la menor de 5 hermanos. Su padre falleció cuando era todavía pequeña. A pesar de ser de las mejores familias de Almensilla, no se libraron de la miseria. A su lado se encuentra don José Castellano. Es abuelo de Alejandro Castellano. Tiene 87 años. Tiene 6 hijos que a lo mejor hoy está orgulloso de ellos. Actualmente vive en Sevilla. Y finalmente, doña Josefa Ortega. Tiene 86 años. Es la abuela de Aisa Jaló y su padre fue perseguido por el franquismo. Hechas las presentaciones, entramos en el tema que nos ocupa. Aunque por la edad ustedes no vivirían muy de primera mano este momento en la historia, ¿recuerdan algo de la guerra? Yo a mis mayores se lo he escuchado algunas cosas, pero mucho no. ¿Y para ustedes qué supuso la posguerra? La posguerra hubo bastante escasez, como en todos los sitios después de una guerra, y bueno, lo pasamos mal. ¿Y llegaron en algún momento a temer por su vida o por la de alguien cercano a ustedes? Por supuesto que sí. Yo recuerdo el día 7 de agosto de 1936, una fecha que la tengo grabada, porque ese día, a las 9:30, a las 10 de la mañana, estaban entrando los moros en Villanueva del Río Mina. Y a esa hora, todos los años de verdad me acuerdo de ella, porque era una escena un poco dantesca, todos metidos debajo de la cama, los moros llegaron pegando tiros, en fin, y la bandera de una casa que le habían puesto, la arrancaban y se la llevaban. Y esta fecha pues se va a quedar francamente grabada, un hombre no con dulzura, más bien con amargura. Con miedo tal vez, ¿no? Bueno, sabemos que durante la guerra, cuando terminó, e incluso años después, hubo gente que se vio obligada a abandonar sus casas. ¿Fue su caso o tenéis...? Nosotras no. Nosotras no. Ni en mi pueblo tampoco se Muy conocido, pero nadie. Mi madre cogió y como era profesora, pues nos fuimos a un pueblecito y allí pues teníamos unas gallinitas, teníamos cosas y vivíamos bien, nosotros jugando. O las más felices del mundo. Bueno, sabemos que la guerra civil fue el acontecimiento más traumático en la historia de España del siglo XX. ¿Y qué opinión les merece el papel de la educación para favorecer la paz?
Yo te hago una pregunta. las personas. Sí. ¿Cómo se consigue eso? Sí, hay personas que tienen mucha educación y Buena después hacen pregunta. también, es verdad. Yo me encantaría, con la edad que es 73, no 66. Sí, ¿Cómo se pero consigue eso? Haz Con que lo de tengan una antes, idea, que tengan otra, que todo deben de estar unidos, Claro. para que no vaya a suceder otra vez lo que pasó en antaño. Y antes de lo otro también, que había un Y toda la desmadre. vida. En España ha habido un desmadre con los reyes y con todo. Así que esta época es la que más tranquila hemos pasado. Esa es la época. Que sigamos así, Por muchos años. muchos años. ¿Y consideran que en la actualidad se trata adecuadamente este tema con la gente joven y fuera de los centros educativos también? No deben de darle tanta importancia, se debe de estudiar como una historia pasada, pero que en la actualidad deben de buscar la forma de llevarse mejor. Un partido, otro, sino todos juntos, en unión, hacia adelante. Es lo que yo pienso. Eso es lo que yo El rencor, el odio, El rencor, eso es lo que lleva. la prepotencia, que también. Aunque la situación que vivieron en su infancia fue muy diferente a la nuestra, ¿qué importancia tenían los juegos en su vida? Bueno, No fue más Así. feliz que... lo mejor Mucho. Por ejemplo, ¿usted a qué jugaba? practicaba. Yo jugaba cuando venía el pianillo, a tocar la guitarra, a bailar la calle, a jugar con la muñeca. Ahí conocí yo a mi marido, y ahí nos hicimos novios. Anda. 13 años. ¿Y dónde solían jugar? ¿En la calle? ¿En casa de sus amigos? ¿De Bueno, sus en los pueblos sí amigas? serían en la calle. Sí, Yo En la capital yo no, mi madre no me dejaba ni bajar la escalera. A todo esto jugábamos, después nos juntábamos una pandilla y nos íbamos de casa en casa, unos días una, otros días otra, con 4 chismes viejos, eso es lo que había antes, y 4 muñecos viejos, De cartón. de cartón, De cartón. o O saltar a la comba, que eso es lo que Yendo por un los niños la camino. viola, los niños la viola y no se aburría como ahora todo el día con la maquinita y que parecen monos, que parecen monos. La maquinita la tengo ya. Eso Yo digo es los lo bichos. peor que hay. eso venía a Es que quitar- no hay unión ni en la comida, todos los niños están comiendo y están con la maquinita ahí. Y cuando recuerdan los años de su niñez, ¿qué emociones sienten? Nosotros de niña, la más feliz del mundo. No sentía ni padecía. Pues sí, es verdad. A donde quería ir, antes no había nada, porque entonces no había ni No se oía discoteca, tantas cosas. ni nada donde ir. Nada más un paseíto por todo el pueblo con un cartuchito de pipa. Ahí va. Todo el pueblo lo paseábamos, comiendo las pipas. Se nos terminaba las pipas a recogernos a casa. Es que no nos daban más libertad. Nosotros Ni teníamos nos daban, ni la podíamos tener, cogíamos un dinerillo que nos daban las madres, una gorda. Entonces era esto, una gorda, una chica. Nos íbamos juntando, nos íbamos a alguna casa de una amiga, nos hacía la madre unos rojitos, unas cositas de polear. Allí estábamos y allí no lo pasábamos en grande. Esas eran las diversiones de nosotros. Yo recuerdo las nochebuenas, De moda, mi madre en la cocina, una cocina muy hermosa, muy grande y muy larga, haciendo las tortas de nochebuena y nosotros hacíamos muñecos y los freía mi madre a la vez, los muñecos, la paloma y todo eso nos reíamos. En aquella fecha había que tolerar lo que había, en el buen sentido, y con una pelota en trapo. Que Los niños jugaban con eso, pelotas de trapo Los mismos y alpargatas, no botas de furbo. Y los muñecos que hacíamos de trapo, Ahí va. hacíamos con arcerrín, le poníamos los ojitos, la boca, la nariz, le hacíamos los vestiditos. Más Mi feliz. marido tenía una alpargata de esa de goma, toda la semana una pues, de jugar fútbol, se le rompían. Antes como había Una más que radio, pues, una radio y ya está. Una radio que la tenía. Que la tenía. Yo tuve también por lado una radio de galena. Transitores. La radio de galena era manual en el sentido de que había que fabricársela uno mismo o a través de un amigo. La galena es una piedra que tiene una virtud que atrae la electricidad, en fin. Nos poníamos después de comer o lo que fuera, y había algo interesante, pues se ponía encima de la mesa esa piedra, y
artilugios que hacían que la piedra tuviese un contacto determinado en un sitio. Y así se escuchaba, la radio. Se escuchaba la radio, pero ahora con mucha nitidez, hasta que llegó Radio Nacional de España en Sevilla. Entonces le quitaba la señal a la Radio Sevilla y lo estroperaron el invento a casi todos los pobres que no teníamos donde oír la radio. ¿Eso fue durante la guerra o usted está No, contando? después de la guerra. Ah, yo pienso Después de la guerra sería ya por el año 48, 49. Hay una persona nueva que se ha incorporado a esta charla. Se llama Don Luis Santos. Tiene 80 años. No tiene nietos aquí, pero anteriormente su nieto y su nieta pasaron desde primero de ESO hasta segundo de bachillerato. Comprometido políticamente en la lucha antifranquista y emigró al extranjero. Pórtese como un hombre. Sí, pórtese como un hombre. Ayude a su mujer a lavar con Kelvinator. Kelvinator, la máquina de lavar. Ha habido un cambio radical en el papel de la mujer en la sociedad antes y después de la guerra, durante el franquismo, y lógicamente en los últimos años. ¿Qué opinión les merece el cambio que ha habido? El cambio que ha visto ha sido muy grande, porque Y antes la mujer estábamos nada más para traer los hijos, está en casa, haciendo los labores de la casa, y el padre el que los llevaba papeles, el trabajo. La mujer no éramos como aquel que dijo casi nadie, y ahora una muchacha se saca el carnet, se da una preparación y ya está buscando trabajo, y ya trabaja casi más que el hombre. Y en ese momento erais conscientes de, por ejemplo, lo que usted ha dicho de no poder sacarse el carnet del coche. Antes, porque antes no lo tenía nadie, no nos daban esa posibilidad. Claro. No lo tenían ni los hombres apenas. Pero había muchas Ahora personas que todo. estudiaban también, Sí, o sea que era la estudiaban, minoría pero- del pueblo y eso era más difícil. Pero en nuestros pueblos más Claro. pequeñitos, Pero en las ahí capitales no sí. estudiaba nadie. Claro. Claro, es que usted Sí, yo vivía era en de la capital, capital, ¿no? claro, claro. Y usted Yo ya vivo era de en un un El pueblo. pueblo pueblo. era peor, claro. Claro. En mi pueblo, yo no conocía nada más a un estudiante o dos, estudiaban medicina. ¿Y era consciente sobre todo las mujeres de la situación en la que estaban o no se planteaban otras posibilidades de cambiar? Lo mío era distinto. Mi familia, mi padre era inglés, mi madre era chilena. En mi casa no se hablaba nunca de nada de esto, de lo que estamos hablando. Las experiencias son totalmente distintas. Entonces yo esa experiencia que vosotros estáis hablando, que a mí me estáis descubriendo, gracias por ello. Y- Hombre, había escuchado, por supuesto que escuchas, ¿no? Pero en el colegio, no sé, en el colegio donde yo estudiaba, no se hablaba nunca de... Y si yo llegaba a mi casa y preguntaba a mi padre por cosas de Franco, él siempre me decía la misma respuesta. Yo soy un inglés en el Camerún, yo que no me pregunten nada. Yo no me sentí nunca oprimida por el hombre, me sentí siempre muy libre. Y cuando me quería hacer algo, hombre, algo, dentro de De lo que cabe. de lo que había entonces en aquella época, ¿no? Lo hacía, siempre con una confianza por parte de mi padre. Sabemos que durante muchos años el principal medio de comunicación en España fue la radio. Que lo era. ¿Qué nos podrían contar ahora sobre eso? Pues la radio era lo mejor que teníamos, porque allí escuchábamos las noticias, escuchábamos todo. Sí, Y las novelas, Radio- de Amarrosa, Radio Nacional de de- Amarrosa, Era todo. Sí, las telenovelas. las telenovelas Éramos tan jovencitos que no y la sabíamos. música. Yo me acuerdo, fin de semana, yo no me aburría nunca. Yo me iba a Doña Lola Alquilona, que alquilaba en TVO, alquilaba novelas, me ponía a leer en el brasero y nos poníamos a leer en la radio, con una telefónica grande, a escuchar novelas que ponían por la radio, las películas, no sé si os acordáis, que se transmitían películas por la radio. ¿Os acordáis de aquello, no? ¿Novelas? Películas. La película, por ejemplo, la salió, yo qué sé, corre, que te... Entonces decía, en este momento se acerca la chica llega al chico, el chico la mira, el chico se acerca, Claro, pero el chico se acerca,
en este momento... Mira. Entonces, la radio era la vida, la televisión apareció más tarde. Eso es lo que teníamos, el que tenía radio. Y por ejemplo, Josefa, ¿usted sigue escuchando la radio o prefiere la televisión? Prefiero la tele. ¿Sí? ¿Y algunos de aquí tienen redes sociales, tablet, móvil? Móviles sí. Yo tengo un móvil. WhatsApp y todo pero eso. antiguo, de los que- Yo tengo y no utilizo. Yo reconozco que ando ¿Sí? Uno de los aspectos más llamativos del siglo XX ha sido la mejora de la calidad de vida en España. Pero, ¿era frecuente utilizar remedios caseros? ¿Se hacía esto en sus casas? Sí, claro. íbamos al campo, cogíamos un gelito, veníamos a las casas, cuando estábamos a resfriar, lo bebíamos y ahora nos poníamos una toalla por la cabeza. Ah, eso es el eucalipto. El eucalipto. El eucalipto, es verdad. Sí, eso sí. Bebíamos Eso sí, el todo. vapor del eucalipto y se nos quedaba la garganta muerta, no despeñar, Esta señora es la que más sabe, ¿eh? La verdad. Ahora cuando está en el campo. Lo hemos rellenado con cebolla, de todo, hemos escaldado, Es que los pueblos, esa es la Los pueblos vida. ha sido... Esa es la vida nuestra. Bueno, Y tanto, en los años 60 supieron grandes cambios para España. El 600, el turismo, las familias numerosísimas, los curas obreros. ¿Y el bicúter? ¿No acordáis del coche del bicúter? Lo que trae aquí. ¿Del cosa de qué? Del bicúter. Ah, sí. Que era un cochecito que no tenía marcha, que se cogía, se aparcaba así. Con una manivela. Por ejemplo, eso es lo que recuerda usted de los años 60. Yo el bicúter recuerdo como si lo estuviera viendo, vaya. Tengo un cochecito muy chiquitito de plástico, que lo cogía y lo aparcaba, pero en brazo, vaya. Claro que recuerdo. Recuerdo la pobreza, recuerdo la falta de libertad, sobre todo. No sé si los demás hoy estáis de acuerdo en eso. La falta de libertad era algo fundamental en aquella época, ¿no? No podíamos decir lo que pensábamos, teníamos que ocultarlo. Incluso a nuestra propia familia le teníamos que ocultar lo que nosotros pensábamos de lo que era la sociedad y de lo que era incluso nuestra actividad contra ese tipo de opresión. Claro que recuerdo como algo muy triste, algo muy negro, algo tremendamente triste, ¿no? Eso es lo que yo recuerdo de aquellos años. Yo nací en el 37, en aquellos años yo tenía apenas 20 y algo de años, ¿no? Entonces, claro que lo recuerdo, ¿eh? No lo vas a recordar. Y no podría haber también una reunión Había de que pedir chavales. permiso, ¿no? ¿Y qué piensa usted sobre eso? ¿Piensa que ahora está mejor? Hombre, por supuesto. Hay Ahora está veces mucho que menos sí, que a antes. veces que no. Cuando no para. Porque Yo no tantos estoy de niños acuerdo. hacen van a la fiesta y vienen algunos muertos. Ahora. Y antes era otra cosa más vigilada. Hombre, Ahora no, más ni peor ni oculto. peor. Yo no lo veo ahora mejor, ¿no? En ese aspecto no. Ahora estamos con los La besos libertad abiertos sí, a las porque, 24 horas. pero demasiado. Con los críos. Ahora libertad, pero demasiada libertad. Y las que nos quedamos en casa, las abuelas, las madres, los padres, Todavía nos más. quedamos con los besos abiertos. Claro. Yo creo que hay más que libertad, libertinaje. Ahí está. Españoles, Franco ha muerto. Es la hora del dolor y de la tristeza, pero no es la hora del abatimiento ni de la desesperanza. Nos queda su ejemplo. Nos lega un mandato histórico de inexcusable cumplimiento. Bueno, imagino que recuerdan este momento, estas mismas imágenes. Como ya saben, el 20 de noviembre de 1975, muere Franco. ¿Cuál fue su reacción y la de la familia al enterarse de esto? Por la muerte de Franco. Sí. Me dio mucha alegría. ¿Qué quiere que te diga? Lloré. Porque
porque creí que iba a pasar. ¿Sintió miedo por la Me dio repercusión? miedo por lo que podría pasar. Porque se podría poner al frente de España. Pero que luego yo lloré de miedo que tenía, pero no de pena. Claro, porque cuando murió Franco usted creía que iba a tener una mala repercusión de Exactamente. Pero yo he visto una cosa que hizo Franco, detrás de las tapias del cementerio, a fusilar a soldados. Eso lo he visto yo con mis ojos, ¿eh? Y la policía, de ellos, de los militares, a una esquina y a otra para que no pasara nadie. Mientras fusilaban Y fusilaban a los hombres, a los pobrecitos soldados. ¿Eh? Y se sentían los gritos que daban y tiraste de la testigo que tenía el coche. Y cuando luego lo ponen por las piernas, ¡pum! Al camión. Se lo he visto yo con mis ojos. Entonces usted sintió a la vez miedo y a la vez alegría. Exactamente. ¿Y qué sintieron ustedes? ¿Qué nos pueden decir? Libertad. Nosotros, sí, hace ya muchos años, ahora tenemos 30 años de democracia, debemos de dejar ya la historia de las guerras. Las guerras son de parte a parte, murieron un lado, murieron otro, ninguno de los dos. Tapiarlo y dejarlo tapiado todo. Hombre, yo sentí una gran alegría. Yo estaba exiliado. Yo me exilié en el 69, en un estado de excepción, porque estaba buscado por la policía. Entonces me exilié en principio para pasar algunos meses y volver. Después no pude volver. Luego yo viví exiliado 10 años y para mí fue una gran alegría porque yo todos los días soñaba con volver. Entonces era la señal de que podía volver con libertad. Y no tuve miedo porque estaba muy implicado en la política en aquellos tiempos y sabía que no iba a ocurrir nada malo. Todo lo que podía ocurrir era lo mejor. No ocurrió lo mejor, ocurrió lo que tuvo que ocurrir, porque estaban los poderes fácticos estaban ahí para impedir que hubiera otro tipo de libertad que era el que no hubiéramos merecido. Pero en fin, a la pregunta yo contesto que sí, que una gran alegría. Me parece que brindamos no con cava, sino con champán, porque yo vivía en París, ¿no? Entonces brindamos por aquel momento. Es verdad que los cambios que surgieron en este país a partir de ese momento fueron brillantes, fueron considerables, ¿no? Fueron ponernos al mismo nivel o casi igual que el resto de Europa, ¿no? ¿Y qué acontecimiento consideran ustedes que fue el más importante de la muerte de Franco hasta el año 2000? La democracia, la constitución, y después cómo se pusieron de acuerdo también, es verdad, después de la muerte de Franco, cuando en las cortes dimitieron todo, ¿no? ¿Tú te acuerdas, no? Los cortes franquistas dimitieron y se unieron desde un Carrillo, que era del PC, hasta Fraga y Ibarne, para montar la Constitución ahí. Claro, Hombre, Suárez hizo un papel muy bueno, porque de la noche a la mañana, en Semana Santa, sí, yo creo efectivamente que la Constitución fue un momento clave. Además, y Suárez hizo un papel ahí y era de la Falange, y era de Franco, vaya, que eso no era, y Fraga y Ibarne tampoco. Bueno, pero que si se unen todos con ideas distintas y ponen todos de acuerdo, eso es cosa que ahora no está pasando ya. Entonces sí, se unieron. Lo hicieron bien la Constitución o mal, pero se está cuestionando, ¿no? Se hizo lo que se pudo. Exactamente. Eso. Hicieron lo que pudieron. Entonces, para ustedes el momento más importante fue la Constitución. La unión que hubo para montar esa Constitución que no existía. La unión de todos los partidos tanto de extrema derecha como de izquierda. Se unieron. ¿Y cómo vivieron ustedes el paso de la peseta al euro? Yo ni me enteraba. Yo decía que todo estaba más caro. ¿Volverían ustedes a la peseta o no? ¿Sí? Bueno, yo no me acuerdo. Yo estaba acostumbrado al euro.
¿Les fue difícil el cambio o lo afrontaron? Yo la apunté bien, porque tenía una tarjetita que ponía 1 euro y tanto. Sí, porque te ponía al lado. Sin duda alguna, fue un paso hacia adelante con un sacrificio económico por nuestra parte importante, porque los salarios no se pusieron, ni siquiera se han puesto hoy en día al mismo nivel que en el resto de Europa. En el resto de los países de Europa modernos y con buenos salarios y con buenas prestaciones sociales y demás. Entonces eso, bueno, pues seguimos ahí con un cierto retraso sobre los demás. Nos guste o no nos guste, eso es así. Muy bien. Bueno, pues con esto concluye nuestra entrevista. No tenemos tiempo para más, aunque nos encantaría seguir charlando y aprendiendo todo lo que ocurrió mucho antes de que nosotros naciéramos. Bueno, queremos despedirnos de ustedes de la mejor manera posible. Así que se nos ha ocurrido que sus nietos y nietas suban aquí y le hagan entrega de un detallito en nombre de este instituto para recordar vuestro paso por aquí. Y bueno, muchísimas gracias por hoy estar aquí, por esta charla. Nos ha gustado mucho sus opiniones, nos hemos enterado de cosas que yo no sabía. Claro. Hay para llenar un saco. Y siempre fueron, así que muchísimas gracias. Gracias.